Gracias por continuar con nosotros. Miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, don Joaquín Jerónimo, un placer tenerle aquí. Bienvenido a Buenos Días RD. Muchas gracias, buenos días y saludos a todos. Buenos días, arquitecto. Hablemos del discurso del último, porque hay uno diario, del presidente. Porque ayer hubo una entrevista. Sí, verdad que ayer lo entrevistaron 8 famosas damas de la sociedad civil que ahora es parte del gobierno. ¿Qué le parecen estas medidas tomadas por el presidente Luis Abinader? Y si usted no puede explicar, usted como político quizás entiende un poquito más el tema del subsidio al combustible, porque es hasta $115 el barril, pero el barril va lejos de ahí. O sea que todo va a seguir igual, prácticamente. Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que, en sentido general, muy bien. O sea, el hecho de que el presidente de la República se tome tiempo para hacer ese tipo de anuncio que hizo en un momento tan difícil, muy bien, excelente. Ahora, cuando vamos al detalle, hay que analizarlo. Lo primero es que, si ustedes recuerdan el discurso anterior, el 27 de febrero, fue un discurso muy pomposo, muy celebrativo, ¿verdad? O sea, estaba describiendo una situación de país de ensueño. Eso valió que en la evaluación de ese discurso, el presidente Fernández, en una entrevista que se le hizo posteriormente, dijera, bueno, pero es que el presidente Luis Abinader parece que vive en una burbuja en donde todo lo que ocurre allí es absolutamente diferente a la realidad. Entonces, ¿qué ha ocurrido ahora? Parece ser que el presidente Abinader ha despertado de un largo sueño dentro de esa burbuja y de repente ha descubierto, se ha dado cuenta de lo que está pasando, de la crisis por la que está atravesando el país y la población, y sobre todo la población más pobre, no ahora, cuando estalló la guerra de Ucrania, sino desde mucho tiempo antes. Es una crisis que nunca ha querido ser aceptada hasta ahora. Ahora el presidente acepta que hay una crisis y llama la atención, llama a la unidad, llama al sacrificio y se apresura a plantear medidas que traten de paliar los efectos de esa crisis en la población. Pero aquí vamos a lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, el presidente hizo ese discurso en la noche del lunes. 8 días después del 27 de febrero. No, horas antes de irse de viaje. O sea, hizo el discurso a las 9 y a las 11 de la mañana ya estaba tomando un vuelo para un recorrido por Sudamérica. Creo que termina con la visita a Chile para la toma de posesión del presidente Gabriel Boric. Pero ¿qué significa esto? Significa que el presidente hizo un discurso apresurado. Todas esas medidas se tomaron, yo me imagino, en una reunión urgente, consultas breves. Y anota eso también, pon eso. ¿Usted cree? Y se nota. Claro, porque es que el discurso del 27 de febrero pasó y ya luego viene un periodo de calma y entonces 3 días prácticamente después este discurso apresurado porque tenía que salir de viaje y no podía salir de viaje dejando todo lleno de preocupación para todo el mundo. Obviamente eso también queda claro en un punto particularmente importante. El discurso plantea una serie de medidas sueltas, inconexas, sin mucha coordinación, lo que significa que no hay un plan. El gobierno tiene que sentarse con su equipo técnico y económico, sus ministros, y si quiere hacer las consultas debidas también, para diseñar un plan para enfrentar la crisis de la cual él se ha dado cuenta que existe ahora. O sea, obviamente, si se dio cuenta de que la crisis existe ahora, no ha tenido tiempo de elaborar el plan. Yo pienso que cuando él regrese de ese viaje, en el fin de semana,
debe ya entonces ponerse a preparar el plan para enfrentar la crisis, que no es una crisis pequeña. Él habló de que el precio del petróleo cuando llegue a $115 ya va a tener un... Hasta 115. Hasta $115, de ahí hacia abajo. Hacia 85. Va a tener un subsidio de forma tal que los precios quedarán congelados. Sí, Pero resulta que en el momento en que él dijo eso, ya estaba a 119 y hoy está a 126. Y lo que se prevé es que pudiera llegar a 180 o $200. Ay, pero ya a mí me vale una cosa. En Rusia ya dicen incluso que pudiese llegar hasta $300. Putin está advirtiendo. O sea que son cosas verdaderamente catastróficas para todo el mundo, para Europa, para Estados Unidos. Estados Unidos incluso está ya tratando de negociar acuerdos petroleros con Venezuela. Con Venezuela, cosa su impensable. enemigo. Sí. Nosotros no tenemos con quién negociar nada, no existe Petrocaribe. En fin, hay que sentarse a ver la situación en desarrollo y diseñar un plan de contingencia comprensivo, total, porque no es solamente el precio de los combustibles, es el precio de los demás insumos de importación para mantener funcionando la economía nacional, los productos agrícolas, necesidad de diseñar un plan de incentivo y promoción y desarrollo del trabajo agrícola y pecuario, porque si se nos cierran las fronteras para traer cosas del exterior, porque hay problemas, entonces tenemos que sembrar todos. Todos tenemos que sembrar una matita en el patio, en las azoteas de los techos, hacer hortalizas, en fin, prepararnos para situaciones muy comprometidas. Por ejemplo, el tema de la inflación. La inflación venía creciendo durante todo el año 2021. Todo el año 2021 los precios estuvieron subiendo. Se terminó con una inflación cercana al 8%. Casi el doble de la que había pronosticado el Banco Central o proyectado el Banco Central. Nunca se hizo nada hasta que comenzó este año 2022 y entonces el Banco Central aprobó medidas de carácter monetario para contener el circulante y poder un poco manejar el tema de la inflación. Pero no ha habido una política clara, definida del gobierno en el tema de la inflación. En los últimos 2 años, la inflación acumulada llega al 15%. Y eso se expresa, cuando uno lo dice en números, bueno, son números que se dicen, pero cuando usted va al supermercado, es la realidad. Se siente. En la farmacia, como usted decía, al comprar los medicamentos, es la realidad que padece el pueblo dominicano. Y los salarios entonces perdiendo capacidad adquisitiva permanentemente, porque en la medida en que la inflación sube y no hay un ajuste salarial, entonces usted lo que está es ganando menos cada vez. Entonces, en resumen, visto así, qué bueno que el presidente está pensando que ya hay una crisis y que hay que enfrentarla y que está tomando medidas, pero no basta. El presidente tiene que hacer algo más que eso, mucho más que eso. Tiene que sentarse con su equipo a elaborar el plan que contenga la terrible crisis que le viene al pueblo dominicano por efecto de la falta de medidas a tiempo de parte del gobierno y por lo que viene de fuera, porque no todo es, no, que hay una crisis que viene de fuera, no, hay una crisis que viene de fuera y hay una crisis provocada por malos manejos adentro también. Alrededor del 55% del hierro se importa de Ucrania. Y la situación está difícil, ha aumentado bastante, además de los commodities. Esto afecta las varillas, todo lo que tiene que ver con el área de la construcción, al margen de que con las medidas del Banco Central aumentan las tasas de interés para el acceso a los préstamos. ¿Cómo puede esto afectar la construcción en la República Dominicana, que es un sector bastante pujante de nuestra economía, y el acceso a las viviendas, que cada vez están más caras? Bueno, de eso estamos hablando. O sea, fíjese que usted saca un tema,
¿verdad? El de la construcción y el de los materiales, el cemento, la varilla y todos los materiales de construcción. Ese es un tema. Pero asimismo podemos tocar muchos más. Y todo eso debe ser parte del plan a diseñar. O sea, ¿cómo vamos a mantener activa la industria de la construcción con estos niveles de precio? ¿Cómo será el tema de acceso a la vivienda para los más pobres? La vivienda económica, que siempre ha sido una preocupación de todos los gobiernos para que esa vivienda llegue al alcance de las familias más necesitadas. ¿Cómo se va a diseñar ese plan en medio de esta contingencia terrible? Entonces, eso es lo que necesitamos. Porque yo no puedo decirle ahora, bueno, ¿qué hay que hacer con el aumento del hierro y las varillas de la construcción? Bueno, van a seguir subiendo los precios, pero tienen que haber alternativas, incluso de tecnología constructiva, porque si el problema se prolonga, entonces hay que volver a esquemas de construcción que usen una tecnología diferente para el tema vivienda, porque por supuesto las edificaciones de gran calado siempre necesitan una gran cantidad de acero, pero para la vivienda popular, la vivienda económica, siempre hay opciones de construcción con baja cuantía de acero. Entonces ya debería haber gente trabajando eso, porque cuando los materiales suben muy altos, si se van a hacer grandes hoteles, los grandes hoteles se hacen como quiera, salen más caros, pero se construyen. Y son negocios, pero para la vivienda no. Si los materiales suben demasiado, simplemente las personas que tenían unos ahorros para una vivienda dicen, no puedo, no puedo. El Estado debe buscar alternativas. Entonces se buscan alternativas tecnológicas y constructivas para el tema de la vivienda popular. Eso es un tema para el Ministerio de Vivienda, que poco hace, por cierto. Vamos a hablar de política. ¿Hay una alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo? ¿O habrá? ¿O habrá? No hay una alianza y no se prevé en estos momentos que la haya. O sea, no podemos plantear desde ya que habría una alianza, porque hay que esperar que los acontecimientos se desarrollen. Vamos a unas elecciones que tienen que debatirse en doble vuelta, aunque hay un intento de evitar esa doble vuelta, justamente porque el gobierno entiende que sus posibilidades de mantenerse en el poder son muy precarias en un escenario de doble vuelta, o sea, en un escenario de que deba obtener el 50% más uno de los votos. Porque fíjense qué ocurre. En medio de una crisis como la que se perfila, unas elecciones en donde el partido de gobierno tiene que obtener más del 50% de los votos, se convierte en un plebiscito. Es un plebiscito de sí o no al gobierno. Entonces, obviamente la mayoría de la población en estos momentos ya no quiere seguir con el PRM. En este momento, en este minuto, ya la mayoría del pueblo dominicano no quiere seguir con el PRM. Entonces, la pandemia y la crisis se ha llevado a muchísimos gobiernos de América Latina. Ese plebiscito ya dice no. ¿Sí? En todas partes donde ha habido elecciones, en medio de la crisis, los gobiernos han perdido las elecciones, en todas partes. Entonces, ese plebiscito ya está diciendo no al gobierno. Si dice no al gobierno, entonces entra la oposición. Luego, la pelea es entre la oposición, a ver quién de la oposición va a asumir el rol de líder. Nosotros estamos planteando que somos ya un partido adulto, a poca edad y en condiciones de asumir la dirección del Estado, y estamos trabajando para eso día y noche. Tony Peñaguaba ha dicho que Luis Abinader le lleva ahora 25 puntos a Leonel Fernández, o sea, ya como que están focalizando o identificando el contendor, ¿verdad?, de Luis Abinader, pero si eso es la oposición que dice que a esta altura él le lleva 25 puntos, entonces, ¿cuál sería la realidad? Bueno, la realidad es que como partidos políticos, o sea, si se hace una medición como partidos políticos, hay una situación muy diferente a la medición que se hace con los posibles candidatos. Sí. Por ejemplo, el PLD y el PRD lucen muy parejos, porque hay un proceso ahí de definición
entre las dos organizaciones. Y hay el PLD y el PRM. No, PLD y la Fuerza del Pueblo. Ok, que usted dijo PRD. Okay. PRD, Fuerza del Pueblo. Okay. El PLD y la Fuerza del Pueblo. El PRM luce en caída, por lo que estamos hablando. Entonces, eso plantea un escenario posiblemente de segunda vuelta en unas elecciones en el 2020. Y a nivel de candidaturas presidenciales, por supuesto las encuestas todavía no miden la realidad adecuadamente, no están dadas las condiciones, ni siquiera están saliendo las encuestas. Son cosas que se cuelan, sí. Estudios que hacen grupos empresariales y eso. Entonces ahí lo que está saliendo es que el posible candidato presidencial Leonel Fernández aparece como la opción de oposición. Todavía en el PLD no se ve una definición en las candidaturas que ellos tienen, están todos digamos, en unos niveles muy por debajo de lo que marca su partido. Pero en el caso de Leonel Fernández está muy por encima de lo que marca la Fuerza del Pueblo. Y la diferencia que hemos visto en las últimas encuestas es de un solo dígito con relación al presidente Luis Abinader. Sí, es de un solo dígito. Cuando digo de un solo dígito... ¿Por debajo de 10? Por debajo de 10, sí, pero es así. ¿Cuál de los candidatos del PLD es el favorito para la alianza con ustedes? Abel, Margarita. Bueno, lo que pasa es que usted está planteando de nuevo el tema de la alianza. Ahora mismo estamos en un proceso de acumulación de fuerzas. El arquitecto está culebra hace rato. Acumulación de fuerzas. El PLD está esforzándose por mantenerse, por eso adelantaron la fecha de salida de esas precandidaturas. Muy bien, y están tratando de contener sus energías. Bueno, es que ya la Fuerza del Pueblo tiene su candidato, el gobierno tiene su candidato, y nosotros no tenemos candidato. Cada cual está tratando de hacer el trabajo para ascender políticamente. No estamos planteando, desde el momento en que planteamos alianza, ya estamos dejando un espacio de crecimiento. ¿No? Las alianzas, las discusiones de alianzas posiblemente vendrán, pero en su debido tiempo. La segunda vuelta sería. En su debido tiempo. En caso de que haya segunda vuelta, si Leonel queda en segundo lugar y el PLD apoyaría a Leonel Fernández, o viceversa, si Leonel queda en tercer lugar, apoyaría al PLD o volvería a apoyar a Luis Abinader. Ustedes son culpables de lo que está pasando. Ese es un escenario que tiene que ser visto mucho más adelante en el tiempo. Adelantarse a discutir eso es absolutamente pero innecesario. Eso hay que irlo pensando. Yo creo que lo que hay que ir pensando es en trabajar políticamente para que el partido crezca lo suficiente y que no haya ni siquiera que pensar en esa posibilidad. En cuanto a la reforma constitucional, arquitecto, se ha planteado el hecho de querer fijar las autoridades actuales de forma indefinida y eso introducirlo a la Constitución de la República, y una serie de reformas que ha planteado el presidente Abinader que para reforzar lo que sería el Ministerio Público Independiente. Entonces, ¿cuál es su punto de vista con respecto a estas reformas? ¿Y qué posibilidades hay de que en estos 2 años puedan llevarse a cabo? Bueno, si usted quiere ahí podemos volver a hablar de alianza, porque ahí sí ha habido una alianza, un acuerdo. O sea, en el diálogo, en la mesa del diálogo, cuando se propuso ese tema de modificar la Constitución para esos fines, la Fuerza del Pueblo fijó una posición clara y firme, que la modificación a la Constitución no puede ser, es innecesaria y es inoportuna. Y fue firme en el planteamiento. Nuestro partido se retiró de esa mesa de diálogo y lo mismo hizo el PLD y el PRD. O sea que ahí estuvimos de acuerdo en ese punto y eso yo diría que sella totalmente la imposibilidad de que esa reforma pase en el Congreso Nacional. Es innecesaria. Además de que se quiere hacer por esa vía
lo otro, de plantear la disminución. El presidente dice que no. El presidente dice que no, pero allí en la Cuando Asamblea llegue allí, Nacional pueden hacer lo que sea. Bueno, él dijo que iban a en contra de su aprobar, voluntad. Él dijo que iban a aprobar antes de que terminara el año el Código Penal y mire, lo hicieron quedar mal esos legisladores. Bueno, pues ya ustedes ven. Y como digo, el tema de la justicia independiente, de los cambios en la Procuraduría y el fiscal general, también eso es innecesario, porque la mejor muestra de que no se necesita es que ahora se dice que es independiente, que está actuando con independencia el Ministerio Público y lo está haciendo en función de lo que establece la Constitución de la República. Entonces, se puede reforzar eso a través de la legislación. En este caso, hay una alianza que no es una alianza, ¿verdad? Pero tomando en cuenta que el partido de gobierno, que es el que está puntero en las encuestas, según todo lo que se ha planteado, aunque esté cerca o aunque esté lejos, tiene la imposibilidad de irse en una primera vuelta. ¿Qué será los partidos de oposición si van independientes? O sea, no hay forma de que los partidos de oposición divididos ganen la presidencia de la República. Eso quiere decir que tiene que haber una alianza. Tiene que haber una alianza porque ni siquiera el partido de gobierno gana la presidencia solo. O sea, va a haber una alianza entre quienes no sabemos. Pero el partido que ya se ha aliado al gobierno es la Fuerza del Pueblo, y que es un partido que tiene un origen que comparte mucho con el PLD. La pregunta a mí es la siguiente: ¿es inminente una alianza? ¿Se está viendo esta alianza en algunos puntos entre el PLD y la Fuerza del Pueblo? Entonces, si hay un camino hacia la alianza que hay que recorrer, ¿por qué los partidos siguen captando personas de uno de otro, lo cual puede generar fricciones que dificultarían esas alianzas al futuro? O sea, ¿por qué se sigue moviendo personas desde el PLD a la Fuerza del Pueblo y viceversa? Porque del PRM lo entendemos. El PRM está tratando de hacer una estructura desde el poder porque llegó sin estructura. No tenía cantidad de alcaldes, cantidad de candidatos a diputados. Terminamos. Terminamos. Sí. Deme esa respuesta antes de irse. Bueno, es que es inevitable que las personas que están en un partido, en este caso el PLD, que es un partido que ha sufrido una terrible derrota y no se prevé que se pueda levantar pronto de esa situación por las condiciones en que salió del poder, es entendible que allí dentro haya personas que digan, bueno, pero entonces déjame ver qué hago, me quedo aquí, me voy, y constantemente están moviéndose, no solamente hacia la Fuerza del Pueblo, también se están yendo hacia el PRM, lastimosamente. Entonces eso es inevitable. Ahora, la alianza podría ser también, incluso pensando en las elecciones municipales que son previas a las presidenciales. Óyeme, si no hay algún tipo de entendimiento, yo no sé si será una alianza, si será una colaboración, lo que fuese, si no hay entendimiento de la oposición en las elecciones municipales, va a ocurrir una barrida de parte del gobierno, porque desde ya están tomando todas las posiciones, son sacando a los alcaldes, a los líderes locales y usando todos los recursos del Estado para movilizar su poder en las municipalidades. Ahí, en esa antesala de las elecciones, hay que hacer algo para evitar que el gobierno barra con todo. Muchísimas gracias, arquitecto Joaquín Jerónimo, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Gracias por estar con nosotros. Señores, mañana será otro día.